Mi hermano me hizo la vida imposible. Luego descubrí que él había embarazado a mi esposa y que nuestro hijo no era mío. Tengo un hermano menor, Caleb, que me ha despreciado absolutamente toda mi vida. Si te estás preguntando si tal vez fue por celos, bueno, te equivocaste. Yo no era el niño favorito, él lo era, así que no tenía nada por qué sentir celos. Déjame darte un contexto. Mi mamá siempre ha mimado a mi hermano menor, él era el niño dorado en nuestra familia. Mamá le hacía las comidas, le lavaba la ropa, e incluso me pedía que lo ayudara con su trabajo escolar. Se esperaba que yo lo ayudara solo porque él es familia, pero nunca me brindaron la misma cortesía. Llegué a aceptarlo porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte culpa mía por satisfacer sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Él nunca me echó una mano cuando la necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Yo era un niño tranquilo e introvertido al que le gustaba estudiar y ser reservado, mientras él era exactamente como nuestro padre, rudo y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, no endulzar las cosas y decirlas como son. Creo que mi madre podría haber desarrollado alguna percepción negativa de mí como resultado de mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importó cuando éramos pequeños. El problema surgió cuando él encontraba una manera de intimidarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mí por mi altura o por el hecho de que llevaba gafas. Se colaba en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego poder quejarse con mi mamá sobre cualquier cosa que yo hubiera escrito. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres porque él invadía mi privacidad, pero ellos se reían, diciéndome que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles, como casi romperme los lentes y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedritas en mi cereal, pero afortunadamente las encontré antes de que pudiera lastimarme los dientes. Le dije a mi mamá, pero ella lo restó importancia diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que peleábamos, Caleb me insultaba a sabiendas, centrándose en todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, por lo que estaba consciente de que un par de niños me estaban intimidando, y él mostraba apoyo a esos niños en lugar de apoyarme a mí. Se unía a ellos para insultarme, llamándome el perdedor feo o el mono peludo, y animaba a los acosadores a hacerme daño físico porque, según él, yo era simplemente un gran fracaso. En otra ocasión, tuvimos una pelea por algo que no recuerdo, pero probablemente fue algo tonto. Al final de la pelea, me dijo que me suicidara. Otros insultos los pude ignorar fácilmente, pero ese realmente me dolió porque estuve luchando con mi salud mental durante ese tiempo. Ahora estoy mejor, pero apestaba escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, alegando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo un momento en que intentó quemarme el cabello cuando estábamos en la escuela secundaria. Sorprendentemente, mamá se puso de su lado e insistió en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así en serio? Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló que teníamos algunos problemas graves. Amenazó con llamar a la policía sobre Caleb. Fue un momento de apertura para mi hermano, porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Estaba realmente desconcertado, y mi padre continuó diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Luego, papá entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi papá lo apoyara porque, mientras crecía, siempre le decía a Caleb lo similares que eran ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años para que Caleb creciera, pensando que tal vez solo estaba siendo un niño inmaduro, pero poco a poco estaba empezando a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran matón. Cuando escuché a mi papá decir esto, me sentí tan validado que casi rompí a llorar. Confesé a mi papá todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso hablé abiertamente sobre el acoso en la escuela. Mi papá se sorprendió de que yo estuviera pasando por tanto. Al día siguiente, fue y habló con el director para que mis acosadores pudieran ser advertidos de consecuencias graves y continuaban. Más tarde, esa misma noche, mi papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba ser un hombre y enfrentarme a los matones en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear debió haber sido ridículo de ver. Sin embargo, como todo en mi vida, estoy muy concentrado cuando quiero aprender algo. Saqué tiempo para mis estudios para poder hacer ejercicio todos los días e ir a clases de MMA. No para alardear, pero cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Caleb volvió a hacerlo. Me había robado mi dinero de bolsillo, que solíamos recibir si ayudábamos a nuestros padres con las tareas del hogar. Había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Caleb se había colado en mi habitación y se había llevado mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero, ya que sabía que robar estaba mal, pero Caleb se rió y se burló de que todo lo que podía hacer era correr hacia papá en busca de ayuda. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un puñetazo contundente en la cara. Se quedó atónito en silencio mientras caía de espaldas al suelo. Lo levanté y saqué mi dinero del bolsillo de su pantalón, y luego lo tiré de nuevo al suelo. Caleb comenzó a llorar fuerte, como un bebé. Era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al escuchar a su bebé,
para ayudarlo a levantarse y descubrir qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y luego comenzó a reprenderme. Me dijo que, como hermano mayor, debería enseñarle mejores cosas a Caleb, mientras Caleb parecía disfrutar viendo cómo me castigaban. Mi madre también se quejó con mi padre de cómo había golpeado a Caleb y de cómo necesitaba que me controlaran. Mi padre nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo Caleb había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras Caleb intentaba justificar que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tenía suerte de que lo golpeara por robar mi dinero, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Mi papá continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar cosas de otros sin su consentimiento. A Caleb no le gustó eso y comenzó a hacer un berrinche, probablemente queriendo que nuestra madre se pusiera de su lado. Pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de vuelta a su habitación y se encerró. Caleb mantuvo su distancia conmigo. Finalmente se había dado cuenta de que ya no podía intimidarme más incluso, papá no estaba apoyando sus payasadas por primera vez en mucho tiempo. Sentí que éramos iguales. A pesar de que él no podía lastimarme físicamente, intentaba decirme cosas desagradables verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estarían cerca. Definitivamente, empeoró a medida que crecía. Sentía que cada año se enojaba más y tenía menos energía. Si me acercaba a él para preguntar algo, él simplemente me ignoraba en la cara y se alejaba de la habitación llamándome nerdo perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo recurría a nuestra madre, quien me transmitía el mensaje. Yo cuestionaba a mi madre en cuanto a por qué Caleb no podía simplemente hablar conmigo si quería algo, y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No tenía ni idea de si simplemente era él pasando por la pubertad y tenía que esperar a que pasara, o si él realmente me odiaba. Solía poder lidiar con las cosas que él decía a lo largo de los años, pero llegué a un punto en el que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba a ver a mi madre innumerables veces para preguntarle si podía mediar en una conversación para que todos hablemos, pero ella siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero, eventualmente, ella simplemente descartó la pregunta. Me fui a la universidad de mis sueños desde que era estudiante de grado, e incluso califiqué para una beca. Mi papá me organizó una fiesta y mi mamá también parecía orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb se mantuvo distante y apenas reconoció mis logros el día que me fui. La universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado mientras crecía. El miedo constante a los ataques verbales de Caleb desapareció y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa, Karen, cuando ambos estábamos en el segundo año de la universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y congeniamos de inmediato, al venir de la misma religión. Tener hijos sin estar casados era un gran no. Sin embargo, descubrimos que ella estaba embarazada cuando estábamos en el último año de la universidad, lo que nos impulsó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero pacífica. Nuestros padres fueron felices por nosotros y la pasamos bien en nuestra boda. En ese momento, creía que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de que quería la monogamia en la vida, una mujer con quien volver a casa y estar a largo plazo. A pesar de las mujeres que intentaron relacionarse conmigo a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba realmente contento con mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, a lo largo de los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que ella estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente que duró algunos años con su compañero de trabajo casado, y la otra fue una aventura con un ex con el que había salido en la escuela secundaria, cuando fue a visitar a su familia en estados lejanos. Estoy seguro de que habrá personas que podrían llamarme tonto y, mirando hacia atrás, realmente no puedo negarlo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto, y realmente creí que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores de juventud y no pensé bien las cosas por un tiempo. Las cosas parecían estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella, pero hice lo mejor que pude para dejar de lado mis dudas, porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que trabajar para superarlo y comenzar desde cero. Han pasado 4 años desde la segunda vez que ella me fue infiel, y sentí que había tomado la decisión correcta al darle la oportunidad de demostrarlo. Ella todavía quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Karen parecía haber cambiado y estábamos realmente felices con los planes puestos en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad fue una vez más destrozada por otro incidente, que en mi mente era mucho peor que los demás. Ella reveló que había estado durmiendo con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mí. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad de lo que ella acababa de revelar.
En unos días, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue una conducta fría e indiferente. Parecía casi indiferente al dolor que había infligido. Sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, al enfrentar la confianza destrozada y las incertidumbres sobre mi propia familia. Seguí pidiéndole a Karen que me dijera la verdad, porque sentí que merecía conocer al padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, ella admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron en shock cuando le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando le presenté a Karen a mi familia, y ella se quedó con nosotros durante el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, que generalmente era frío conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegré porque no quería que Karen se sintiera incómoda, ella quería ser aceptada en mi familia. Así que pasaba mucho tiempo saliendo con mi mamá siempre que podía. Se dio cuenta de que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente, me sinceré con ella sobre mi relación de infancia con Caleb y le dije que tal vez nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca podría superar sus sentimientos. Karen entendió. Sin embargo, comenzó a incluir a Caleb cada vez que salíamos, tal vez con la esperanza de que ambos nos acercáramos. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Caleb, y luego teníamos que ver cualquier película que Caleb quisiera ver. Supongo que durante este tiempo, Caleb y yo hablamos algunas palabras, lo cual fue una mejora significativa en comparación con el trato silencioso que me había dado durante años. Recuerdo que Karen y Caleb salían y jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me contó cómo, un día, Caleb se sinceró con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Él parecía tan vulnerable con ella, y entablaron una amistad. Ella dijo que, a veces, él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y, aparentemente, una cosa llevó a la otra y ella ya no podía controlarse. Cerré los ojos cuando la visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos casi me hizo vomitar. Ella me dijo lo culpable que se sentía después de eso y que se había alejado de él. Después de eso, decidió regresar a casa, lo cual era cierto, porque mi novia me había dicho abruptamente cómo quería volver a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Traté de convencerla de que se quedara, pero ella insistió en que tenía que irse después de las vacaciones. Cuando nos conocimos en la universidad, una vez que se reanudaron nuestras clases, ella regresó a su habitual actitud alegre, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Ahora, Karen me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o el de Caleb, y que no tenía forma de encontrar pruebas porque yo ya estaba en la escena. Ella sabía que, entre los dos, yo era un hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí como si todo mi mundo se derrumbara a mi alrededor. El hijo que había amado y con el que había pasado incontables horas puede que no incluso sea mío. Le pregunté si se había estado acostando con Caleb en los tiempos actuales, y ella asintió lentamente. Karen me dijo que ella y Caleb siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando ella me mentía, diciéndome que estaba trabajando horas extras. Me dijo que la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué se casaría conmigo si realmente quería a mi hermano, pero Karen me dijo que ella no quería ser ella misma quien rompiera un matrimonio, y al ver que yo era un padre tan maravilloso para nuestro hijo, se había quedado conmigo todo este tiempo. Sin embargo, en sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo parar. Simplemente le dije a Karen que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, y que iba a hacer las maletas y mudarme. Karen empezó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome cómo se suponía que debía gritarle y regañarle, pero aquí estaba yo, tranquilamente pensando en mi próximo movimiento. Permanecí en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a empacar algo de mi ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que, si realmente la amaba, entonces debería intentar al menos luchar por ella, y que los errores ocurren en cada matrimonio. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a hacer nada, cambió su táctica y me dijo cómo nuestro hijo se vería afectado si nos divorciábamos, y cómo los niños no deberían ser criados en un hogar roto. Le recordé que tal vez yo ni siquiera fuera el padre, lo que la redujo a lágrimas, y comenzó a gritarme acerca de ser cruel y de cómo podía alejarme tan fácilmente cuando había estado allí para cuidar al niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer terminar nuestro matrimonio. Supongo que sí fue en parte culpa mía por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque sentía algo de amor por ella, parecía más bien que se debía al hecho de que pensé que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos arreglar las cosas, pero me costaba creerlo y sentía que no tenía más paciencia para lidiar con su falta de confianza. Eso era un problema importante para mí, y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre creí que las personas podían cometer errores y ser perdonadas, porque todos tenemos defectos, pero esto superó cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel.
Al día siguiente, fui directo a casa de mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Caleb y cómo habían estado durmiendo juntos durante años a nuestras espaldas. La conmoción en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente trató de defender a Caleb, diciéndome que esto no podía ser cierto, ya que su hijo nunca podría hacerle algo como esto a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo enfrente de ellos. Les dije que no hiciera ningún sonido, ya que así podría exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que pensara que era solo una conversación privada entre nosotros, para que, con suerte, bajara la guardia. Cuando Caleb contestó, se lo dije y lo enfrenté con la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente, lo negó con vehemencia y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen, etiquetándola como sin carácter. Me dijo que no era culpa suya si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo iba a exponer frente a todos. Caleb se burló, diciendo que nadie me creería y que él era el niño dorado de la familia. Me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, ya que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó en silencio y luego farfulló, tratando de explicarse, tropezando con sus palabras en un intento de salvar su imagen. Mi madre, todavía lidiando con el shock, exigió una explicación de Caleb. Él tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo, y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, quien una vez protegió a su hijo favorito, ahora sintiendo una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de Caleb, y ahora la verdad había salido a la luz y los papeles estaban invertidos. Fue Caleb quien quedó expuesto, sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Caleb vacilaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y se enfureció con Caleb. Con tono cargado de desaprobación, le dijo, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste durmiendo con ella incluso después de que se casaron. Las acciones tienen consecuencias, y has dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad y la decencia familiar, pero lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que he tratado de inculcarles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de Caleb. El desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por la santidad de su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado, sino que también has empañado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu mamá y yo debemos culparnos por lo que te has convertido, pero ya no dejaremos que te salgas con la tuya. A partir de hoy, te cortaré los fondos universitarios que configuré para ti. Puedes resolver por tu cuenta tus cuotas universitarias. Además, ya no financiaré tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, ahora veamos qué te pasa cuando no tienes mi dinero del que depender. Yo, por otro lado, mantuve una conducta serena en todo momento. Todo esto, aunque inicialmente quería gritarle a Caleb, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, aunque persistente en sus protestas, continuó justificándose por Caleb, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de Caleb de explicar sus acciones. Mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado un tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo hubo comprensión y apoyo tácitos en medio de la agitación familiar. Ella se disculpó conmigo por no haberme creído todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca hubiera imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron luchar sucio, pidiéndome pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero afortunadamente su aventura jugó a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad para mi hijo, y se determinó que Caleb era efectivamente el padre del niño. No puedo expresar lo doloroso que fue para mí digerir esta noticia. Fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan enojado porque mi hijo no me pertenecía. Sin embargo, supongo que Dios obra de maneras misteriosas, porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, ya que no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Caleb, y lo odié. Después de que finalizó mi divorcio y finalmente fui libre, me mudé a mi propio apartamento de soltero. Me sentí surrealista viviendo solo, ya que me casé tan joven y nunca había vivido solo. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero. Sinceramente, me encantó. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería darle nada a Caleb. Si hay algo que saber de mi papá, es que está extremadamente estancado. Desde que había decidido que no quería tener nada que ver con Caleb, había cumplido su palabra. Caleb trató de comunicarse con nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogándoles perdón, pero ni siquiera se le permitió entrar.
Mi madre, quien generalmente cedía ante las rabietas de Caleb, también parece haber terminado con él, aunque debe ser lo que más le duele a ella a lo largo de todo esto. Caleb ni siquiera una vez me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, así que claramente ni siquiera se arrepiente de haberlo hecho. Simplemente está triste por haber sido separado de nuestros padres. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo solo para asegurarse de que Caleb no protestara. Después, lo dejaría con solo $1. Mis ojos se abrieron en shock. Mi papá había trabajado muy duro toda su vida, incluido su fondo de jubilación de activos y su seguro de vida, ascendería a casi $2 millones. La única cláusula en su testamento era que, si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, a pesar de que la propiedad estaría a mi nombre. Claro que esto no me importó, ya que querría cuidar a mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto y, como no puede comunicarse con mis padres, me llamó ayer, tratando de arreglar las cosas entre nosotros. Me contó que había tenido problemas para mantenerse al día con la universidad, y que después de que Karen se enteró de la paternidad del niño, lo había estado molestando sobre la manutención de los hijos. Me dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo, ya que él realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que ya había terminado con él, y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Caleb comenzó a argumentar que yo estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo y le recordé cómo me divorcié de ella, y que ahora ella era su responsabilidad. Así que no debería llamarme quejándose de ella o su hijo, ya que esto era consecuencia de sus propias acciones. Caleb comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el niño favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostaba con la esposa de su propio hermano. Caleb comenzó a llorar en ese momento y me contó cómo nadie en la familia le hablaba, incluidos nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero esto ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que no volviera a llamarme nunca más, ya que ya no era su hermano. Desde entonces, he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que crecimos. No mentiré, me dolió un poco que estuviera tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un error. Actualización 1, hola a todos. Me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry, y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro, en este caso, me hicieron creer que él era mi hijo, y luego descubrí que en realidad era el hijo de mi hermano. Por supuesto, estoy herido y he llorado por eso durante días, pero la razón por la que no quiero ningún contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará una manera de volver a entrar en mi vida, y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, o al menos no por mucho tiempo. Actualización 2, la mayoría de ustedes han adivinado correctamente que, de hecho, fue mi madre quien le contó a Caleb que mi padre cambió su testamento. Él me llamó como último recurso. Lo enfrenté delante de mi papá, y ella se derrumbó. Me dijo que había castigado lo suficiente a Caleb y que él había aprendido la lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que, si ella sentía que lo que hizo Caleb era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella, ya que él nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció hacer callar a mi madre. Mi papá le dejó claro que, si alguna vez hablaba con Caleb y nos enterábamos, entonces podía hacer las maletas y dejarlo. Como les dije, mi papá es un tipo muy testarudo. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana, y él se comporta más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de Caleb fue por mi prima, quien me contó que Caleb había estado pidiendo dinero a todos, y al final tuvo que dejar la universidad cuando ya no podía pagar sus cuotas. Él y Karen viven juntos, e incluso tiene un trabajo como mecánico a tiempo parcial, aparentemente. Creo que están criando a Henry juntos, lo cual es bueno, supongo. Nunca menciono el tema de Caleb en mis conversaciones con mis padres, y ellos tampoco. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado asistiendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo funciona. Aquí subimos las historias completas. Si te está gustando, síguenos para más historias.